Ahí está grabando, creo yo. Ahí está grabando. Yo sabía que iba a pasar esto. Iba a decir que hasta las 9 se dejaban cosas y alguien iba a dejar algo después de las 9. Vamos a revisarlo bien. Ya. Croquis del Miguel. Veamos cosas primero, lo, lo, lo referido a las cosas básicas, ¿no? Respecto al tema de la perspectiva de las cosas y respecto al uso de las líneas, ¿no? Que la perspectiva del uso correcto de la línea de horizonte, los puntos de fuga, la ocupación de cada volumen dentro de ese espacio, digamos, representado. Aparentemente no se ve ninguna aberración desde el punto de vista tridimensional, ¿no? O sea, aparentemente se está respetando, ¿cierto? La manera en la cual debería representarse, ¿no? Espera un poquito. Ah, perdón, no sé si tengo el audio activado. Ahora sí lo tengo activado. Ya, sigamos, perdón. El chat y la cuestión. Aquí está. Ya, como digo, pareciera ser de que cada elemento está ubicado donde debería estar. Otra cosa que se revisa desde el punto de vista de la perspectiva es el hecho de la silueta y la relación que tiene, digamos, con el espacio, ¿no? La silueta, insisto, esto también lo mencionamos mucho en las maquetas. Siempre nosotros en nuestra carrera, ¿no? Cada vez que nosotros hagamos algo, siempre vamos a necesitar disponer de alguna especie de silueta, ¿no? Como una especie de borde de una persona, de un volumen de una persona. ¿Por qué? Porque esta cuestión no se escala, insisto, escala. Sería re complejo entrar a este croquis si la silueta no existiese, porque uno no comprendería al 100% cuál es el tamaño de las cosas. Estamos observando una especie de fachada de lo que aparentemente es como un teatro, ¿no? Y que al frente tiene, digamos, una fuente, puede ser la entrada también de un edificio. Eh, pero sin la silueta nosotros no sabríamos si es que esas puertas, por ejemplo, que para este tipo de cosas, como para esta entrada, a lo mejor mide, no sé, 4 metros una puerta, ¿no? 3 metros una puerta. A lo mejor estamos hablando de, eh, cosas bien grandilocuentes y que sin la silueta uno no entendería. La silueta automáticamente nos hace entender de que en realidad el tamaño de esta puerta, ¿no? Es el tamaño normal, ¿no? Como que uno observa la silueta con la relación con eso y desde la ubicación. Y comprendería, ¿no? Ah, ok, ok, aquí está el tamaño, perfecto. Es una puerta más o menos estándar. Sí, tendrá alguna forma, ¿no? Eso desde el punto de vista de la perspectiva. Estoy haciendo el ejercicio de cómo más o menos voy a observar cada uno de sus trabajos, cuáles son los puntos. De hecho, observen la rúbrica, chiquillos. Ayer con los de segundo me di cuenta que no están observando la rúbrica. Observen la rúbrica, ahí está dicho lo que se evalúa. Em, Entonces, perspectiva, aparentemente no existe ninguna aberración, ¿no? Podríamos hilar fino y digo, a lo mejor esta ventana como que se escapa, ¿no? En realidad esta no, esta no, esta no, esta no. Ya. Calidad de línea. Desde el punto de vista de la calidad de la línea se observa de que existe una línea segura, ¿no? Creo que el dibujar esa fuente, digamos, tiene una complejidad por la forma, obvio, ¿no? Y hacer eso observándolo, ¿cierto? Mirándolo, estando al frente de ello y trayéndolo, ¿cierto? Eh, es un ejercicio complejo, ¿no? Distinto es, por ejemplo, si esta cuestión uno llegase, tomase una foto y después lo calca. Esa cuestión sería re fácil, ¿no? No tendría ningún mérito y sería casi como engañarse a sí mismo, porque después uno se enfrenta a este tipo de croquis y no le salen bien, ¿cierto? Pero, como digo, existen ciertas formas, ¿no? Que al momento de croquear y observarla, y si quedan bien, es un gran logro, ¿no? Es un gran mérito, porque precisamente de esas cosas se va aprendiendo. Creo que el dibujo de esta fuente implica, ¿no? Que la resolución de ella es una manera de mejorar el croquis, ¿no? El saber dibujar formas más complejas. Eh, Recuerden siempre, lo de la línea se evalúa mucho el hecho de que cada línea esté separada, ¿no? Esté como segura, esté rápida, esté, digamos, bien posicionada, ¿cierto? Aparentemente aquí se observa que sí, pero sin embargo se observa que
Perdón, en la línea también la valorización es importante, como decía ahora, sí. Em, en algunas partes la línea se pierde, en algunas partes la línea como que pierde, digamos, lo que dentro de lo que se pide la línea es es que la línea sea un elemento seguro y que sea un elemento prolijo, ¿no? En ese aspecto creo que los detalles que están en esta puerta, la ventana que mencionaba antes, a ciertas líneas de este sector, ¿no? La pileta se ve re bien, pero en los temas relacionados con esto también, como con esas ventanas que tiene esa puerta, yo creo que ahí se pierde la prolijidad. Esos son los puntos más débiles desde el punto de vista de las líneas. Estas cuestiones de acá que seguramente deben respetar alguna perspectiva también. Entonces, lo importante siempre es mantener esa prolijidad en la línea, ¿no? Si alguna cosa tiene menos valorización, no significa que se dibuja más desprolijo, significa que se dibuja con menor intensidad, pero la prolijidad está, tal cual en la línea gruesa, que aparentemente en este croquis se observa. Eso llevamos dos cosas, perspectiva y línea. Lo tercero es si se está observando un espacio, ¿cierto? Porque es re fácil perderse, ¿no? Y como vimos en varios ejemplos las semanas pasadas, una persona puede llegar y croquear una especie de mueble, ¿no? Y dibujarlo como de cerquita. Pero en realidad poco nos interesa el mueble solo, ¿no? A nosotros nos interesa el mueble dónde está ubicado, ¿no? Nos interesa el espacio que alberga este mueble y la relación de este mueble con otro mueble, o el mueble con un muro, ¿no? O el mueble con una persona, ¿no? Eso vendría a ser el tema de si se está observando un espacio y aparentemente, en esto creo que sí, está dando cuenta de la relación entre una pileta, ¿cierto? Y una entrada de algo, de un edificio, un teatro, ¿no? Una relación con la escala, ¿cierto? Una relación de altura también que ocurre con acá, con las ventanas, sí. Sí, aparece un espacio, por lo tanto estaría correcto, ¿no? Desde ese punto de vista. Eh, Luego, desde la calidad de la observación, ¿no? ¿Qué es lo que se busca hablar? Aquí es cuando entra mi parte favorita de la idea de los croquis, ¿no? Que es cuando les digo el croquis termina donde el croquis termina. Aparentemente, este croquis se logra eso en algunos momentos, ¿no? Normalmente son en los lados de la izquierda y abajo, ¿no? Donde se puede comprender una idea de que el espacio, ¿no? Era mucho más largo aquí, y sin embargo, como que aterriza esto, y esto es lo que agarra preponderancia. Y este blanco, ¿no? Esta idea de este vacío, ¿no? Este no dibujo que está acá e informa. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Pero aparentemente en el lado izquierdo y el lado superior no ocurre. Entonces estaría como más o menos ahí, hay algo, pero no 100% logrado. Como les mencionaba, e insisto, el croquis termina donde el croquis termina, puesto que el croquis emana de la observación. Y si el papel influye donde termina el croquis, significa que que la observación se vio interrumpida. No se está croqueando todo lo observado. Eso como recomendación. Y eso se lo vengo diciendo ya varias semanas. Esos serían los puntos, ¿no? Si se fijan. Se revisa la perspectiva, se revisa la línea, se revisa si es que se está dibujando un espacio y se dibuja la calidad de la observación. En este último punto, además de si termina el croquis donde termina, es si existe algún énfasis o no. Entonces aquí yo puedo revisar el tema del achurao, puedo revisar el tema bueno, a qué se está dando énfasis, ¿no? Existe cierta valorización, que existen ciertos elementos que resaltan más porque están siendo observados versus otros que no. En ese aspecto hay cosas positivas, hay cosas que le falta un poco, eh, pero hay trabajo en ello. Pero esos son los puntos. De nuevo, línea, perspectiva, ¿no? Espacio y la observación. Son como los cuatro grandes puntos para que ustedes se vayan, cuestionen sus mismos croquis, ¿no? Hagan ese mismo recurso que digo yo. Primero, ¿cómo se ve la perspectiva? La perspectiva es súper acusete, chiquillo. Eso se los vengo diciendo también hace rato. Uno puede mirar un croquis y decir, ah, epa, esta cuestión está toda corrida. No, este mueble se me está cayendo. Esta muralla debería ir con la línea hacia arriba, la diagonal hacia arriba, en vez de hacia abajo por el punto de proyección. Esta personita se ve demasiado chica comparada con el resto de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera.
La perspectiva es algo que uno puede revisar si nosotros experimentamos ello en todo momento. Así que pueden ustedes hacer un acusete de las perspectivas, ¿no? Pueden mirarla y decir, esta está bien, esta no está bien, la voy a descartar. El segundo, línea, ¿no? Línea segura, no líneas peludas, líneas desconexas, ¿cierto? Porque son líneas rápidas, líneas prolijas, chiquillos. Insisto en la línea prolija, cuando les mencionaba que la línea tiene que ser una línea quizás tiritona, ¿no? Pero nunca la línea es guatona, ¿no? Nunca pierde esa verticalidad o esa horizontalidad que busca la línea, ¿no? Eso también pueden ustedes auto cuestionarlo, ¿no? Esta línea me quedó bien, esta línea no tanto, aquí me estoy jugando la cuestión, etcétera, etcétera. También eso se aplica en el achurado, nada es desprolijo, nada es desprolijo, nada, esa cuestión se los digo, pero de cabeza, nada. En ese aspecto, quizá en este croquis que estamos viendo el achurado tiene algunos aspectos desprolijos también. Esas ventanas tienen aspectos desprolijos. Y la cosa salta a la vista, chiquillo. Está ahí al frente de nosotros. O sea, se nota donde hubo énfasis, se nota donde hay croquis, cuidado, y se nota donde no. La idea es que ustedes lleguen con croquis cuya resolución sea buena en todos los aspectos. Por supuesto que eso es lo ideal, ¿no? Así que eso, pueden revisarlo. Perspectiva, línea. ¿Estoy viendo un espacio o estoy quedándome con la idea de un mueble? Y calidad, ¿no? Achurado. ¿Se ve ordenado? ¿Se ve prolijo? Sí, no. Eh, el croquis termina bien, no termina bien. Estoy dibujando hasta el papel. Estoy seguro que me van a llegar croquis con la cuestión hasta el papel y yo les voy a bajar la nota por eso, chiquillos. Porque lo vengo diciendo 5 semanas. O cuatro. Cuatro, cinco. Desde el inicio. No terminen los croquis donde termina el papel. Se los digo así vehementemente. Abro con cariño. ¿Ya? Así que esos comentarios para lo que se observa Miguel. Agradezco mucho su croquis. Veámoslo, Leonardo. Gracias a usted, profe. Dale, bacán. A los que van entrando recién, esta es una sesión en la cual la gente que subió cosas hasta las 9 tiene derecho a recibir conversaciones. El resto no. Vamos a revisar lo que envía Leonardo. Son cuestiones que están inclinadas, así que la puede descargar. Ahí va, ahí va. Eh, Estoy abriendo la carpeta. A ver. Buah, parece que lo bajé 2 veces. Sí, 2 veces. Espérame un poquito, a ver. Voy a borrar, creo que esta. Aquí debería ser, ¿no? Sí. Y esta la giro. Ya. Estamos listos. Vamos a ver lo que envía Leonardo. Vamos a aplicar de Pro- nuevo, como si estuviera Profesor, evaluándolo. Escucho. quería aclarar que al tiro que por la baranda se ve como colina guateada porque es un tronco, así que quería aclarar eso, que no tenía que ir derecha. Vale. Ok. Ok. Veámoslo. Voy a, de hecho, abrir ese croquis primero. La de la segunda foto me refiero. Sí, 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 ahí la encontré. Ya, veamos entonces. Voy a aplicar la corrección que les mencionaba como la misma del Miguel, ¿no? ¿Qué es lo que yo vería al momento de evaluarlo? Primero, vamos de nuevo. La perspectiva. ¿Hay algo que causa aberración al momento de verla, no? Así como, esa cuestión se está cayendo. Aparentemente no. Aparentemente se ve cada elemento dentro de este croquis donde debería estar desde un punto de vista tridimensional, ¿no? Se observa cierta profundidad. Quizá a lo mejor hay una cuestión de bidimensionalidad en esta parte de la escala, pero no la critico. Aunque si lo miro bastante más de cerca, se nota que como que hay un interés de dibujar esos escalones, ¿no? Eh, Así que sí, aparentemente está bien. Aparentemente creo que hay una tridimensionalidad, hay una perspectiva. Se observa, ¿no? Automáticamente esas líneas de perspectiva, ¿no? Las líneas de horizonte, los puntos de fuga. Se ayudó el Leonardo para poder informarse y que no haya cuestiones afuera de la perspectiva, ¿no? Así que la primera pregunta estaría bien. La segunda es referido al tema de la línea. Veamos la línea como tal. Veamos el tema de la línea guatona, ¿cierto?
veamos el tema de la línea peluda, veamos el tema de la línea segura, veamos el tema del achurado, ¿cierto? De la valorización. Eh, Creo que hay cuestiones que están logradas, por supuesto que sí. Creo que hay líneas que están seguras, creo que hay achurados que están bastante, digamos, avanzados en la manera de desarrollarse, ¿cierto? Creo que hay líneas que todavía están, que no es que estén, que sean líneas inseguras o que sean líneas, digamos, peludas, ¿cierto? No se observan líneas peludas, de hecho, esa cuestión ya estamos. Lo bueno es que el discurso de la línea peluda, del evitar la línea peluda, como que ya entró. Eh, lo digo así como en lo que he visto en estas semanas, ¿no? Pero creo que hay unas líneas que pecan de cierta ingenuidad, ¿ya? Pero, de nuevo, es un comentario para mejorar. ¿Cuáles son las líneas que yo encuentro que son las líneas seguras y las líneas que van bien? Creo que las que se ven en la escala, creo que las que se ven acá en la esquina, creo que estas dos líneas que marcan, ¿no? Y que cuando esté hablando de cuando acaba el croquis, ese par de líneas es re importante. Eh, Creo que en algún aspecto estas líneas que están abajo de este elemento, creo que las líneas que marcan y hacen estas macetas, ¿cierto? Estos maceteros, creo que ahí hay una línea que se ve bastante interesante, como segura. Veamos cuáles son las que no. Este es matorral. Este matorral peca de una línea que si bien está hecho rápido, ¿no? Pero está dibujado como un poquito ingenuamente. Quiero graficar esa cuestión. Voy a, ¿cómo se llama? Poner la remera. Espera, espera. Espera, espera. Entendido. Entendido, dice. Ahí sí. Ya, creo que. ¿A qué me refiero con la línea ingenua, no? Y es que en la línea ingenua intenta, ¿cierto? Decir, esto fue observado, pero en realidad es una línea que no está observando realmente. Es una línea que acusa precisamente que el croquis está saliendo un poco de la cabeza y no está saliendo de lo observado. Lo voy a graficar al tiro para que quede claro. Voy a poner un brush. Por ejemplo, yo voy a mirar un matorral, tal cual decía, ¿no? Entonces, si hay un matorral que está así de cerca, ¿no? Perdón, de hecho voy a desconectar el HDMI. Creo que debería compartir la pantalla, ¿no? Ahora sí. Ya. A mí me es más fácil mover el lápiz. Cuando yo tengo un dibujo, ¿no? Cuya perspectiva es esa escalera, ¿no? Que ta, 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 etcétera, etcétera, los escalones, los escalones, los escalones, los escalones. Aparecen ciertos maceteros, ¿cierto? Aparece una reja aquí, ¿no? Y aparece un matorral, ¿no? Un arbusto que está en ese tamaño, ¿no? La línea ingenua me refiero a que como que tiene como un bordecito y luego está pintadito así, ¿no? ¿Por qué no? Si cuando en el fondo yo puedo dibujar árboles solamente con la silueta, ¿cierto? Es lo que hacían varios, ¿no? De hacer esta cuestión con líneas, con puntos, ¿no? ¿Por qué esta cuestión no? ¿Por qué? Porque primeramente está en primera plana, ¿no? Está cerca mío del observador. Y como observador que soy, tengo que darme cuenta de precisamente cuál es el follaje que existe en este lugar, ¿no? Tengo que observar esa planta. Resulta que si miramos las plantas de cerca, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo una planta que tiene una hoja así, que una planta que tiene las hojas así, que una planta que tiene las hojas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata que el Leonardo se vuelva botánico ahora y me sepa en realidad, digamos, todas las plantas que existen en el mundo, ¿no? Pero si estamos hablando de una cuestión, ¿no? Que viene a ser este arbusto y está cerca, ¿no? Está mucho más cerca de nosotros, ¿no?
tiene que hacerse cargo de un poco mostrar la real silueta que esta tiene. Y quizás no se trata de, insisto, de dibujar la planta como es entera, ¿no? A lo mejor se trata de dar cuenta precisamente de cuál es el volumen real que ocupa esta cuestión, sin la ingenuidad de dibujar esto, digamos, de esta manera. A lo mejor dibujando, no sé cómo será la planta que esté ahí, ¿no? Pero a lo mejor si la planta tiene esa hoja acá, ¿no? Tiene esta hoja acá. Puedo marcar algunas de esos elementos y el resto dejarlo como con líneas, ¿no? Por ejemplo. Si es que va. No sé. Pero puede darse más información porque esto está más cerca. Si está más cerca, puedo observar lo que pasa aquí. E insisto, hay muchos tipos de matorrales distintos. De repente uno piensa que esta cuestión es como estamos bien. ¿Por qué lo menciono? Porque el dibujo ingenuo también aparece cuando hay gente que dibuja los arbolitos como así, ¿no? Con una cuestión así, y luego con un tronquito, ¿no? Y siempre son tres ramas, ¿no? O a veces son dos. Entonces ese es como el dibujo ingenuo. Después si le pedimos que dibuje el sol, lo dibuja así, ¿no? Y en realidad, y si después si dibujamos una casa, la casa la dibujamos así. No, pues chiquillos, nosotros estamos observando de verdad. En rigor este árbol así no existe, ¿no? En realidad si nosotros nos dedicamos a observar los árboles tienen una cantidad de información detrás, ¿no? Desde la idea de los follajes, la idea de precisamente cómo se van articulando precisamente cada uno de esas ramas, ¿no? Que van conectando lo que ocurre, ¿no? Desde esa idea de que el follaje tiene una forma distinta, ¿no? Y ese follaje también genera sombras distintas. Si nosotros nos ponemos a observar en cierto aspecto, ¿no? A ver cómo realmente la sombra de ese árbol, ¿no? Uno puede empezar a jugar y a elucubrar distintas ideas desde el croquis, ¿no? Desde el achurado, ¿no? Desde la valorización de determinadas líneas, ¿no? A lo mejor el árbol, estoy haciendo un árbol de la casa, como que estoy mirando como un poco allá, pero yo solamente lo miro de aquí para arriba, estoy imaginando lo que haga. Eh, pero la idea precisamente es que ustedes se hagan cargo de lo que observan. Entonces, evitar a toda costa la idea del dibujo eh, o el croquis imaginario, ¿no? Esa idea de ya, si es un matorral, el matorral es así. Y tiene ramitas, así que las ramitas son así. No, no. Aunque uno prima la velocidad, uno puede hacer algo mucho más correcto velozmente si al menos sé, por ejemplo, qué es lo que estoy observando, ¿no? A lo mejor con dibujar algo así me sirve, ¿no? Es un poco menos ingenuo porque me estoy dando cuenta de cuáles son los elementos que importan dentro de esta. Y a lo mejor puedo achurar algunas partes, ¿no? Los sectores que son más oscuros de esta cuestión. Entonces, a eso me refiero con el dibujo ingenuo. Y creo que ahí hay unas líneas que son seguras, unas líneas que son correctas y otras líneas que son ingenuas. Cuando el Leonardo mismo señala lo que ocurre con esta baranda, ¿no? Y esta idea de tronco, ¿cómo destaco eso, ¿no? Porque no puede quedar como con la idea de que le quedó esa línea mal. Tengo que dar cuenta de que esa cuestión es un tronco, ¿no? Y que tiene una forma bastante irregular. Es súper desgraciado cuando nos toca croquear algo así, ¿no? Pero lo que yo haría, por ejemplo, en vez de intentar hacer como líneas guatonas para poder dar esta cuestión, ¿no? Como con esa forma, lo que yo haría sería acentuar precisamente esa irregularidad de la. A lo mejor. Ay, mira, ese es como un círculo negro. Como a lo mejor podría ir jugando con bastantes líneas, ¿no? Ir separando la línea cada vez que le cambio de dirección, ¿no? Y eso a lo mejor me hace entender de que en realidad esta cuestión es un tronco y no es una cuestión mal dibujada, no es una meba, ¿no? Porque está intencionado, ¿no? Y después puedo incluso informar a lo mejor de cierta textura que tiene este si es un tronco. Claro, a lo mejor está pintado blanco, ¿no? Si no, no estoy hablando del color, estoy hablando de la textura. ¿Tendrá algunas líneas, tendrá alguna nervadura esta cuestión? Para poder ir informando precisamente de que esta cuestión no es una baranda común y corriente, ¿no? Distinto es, ¿no? Entonces aquí es como, digamos, sí, es complejo, insisto. Uno normalmente dibuja las barandas con dos líneas seguras, ¿cierto? Digamos, aparece su tridimensionalidad del elemento, qué sé yo. Pero dibujarlo así creo que queda un poco desprolijo y creo que uno puede darle un poquito más de información. Y eso viene de cuando venga a los puntos siguientes, ¿no? Ya vimos la perspectiva y ya vimos las líneas. Ahora veamos si se está observando un espacio. Sí, aparentemente se está observando un espacio. Sin embargo, creo que este espacio se podría mostrar con una mejor calidad. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy dando un larga duración.
Voy a copiar de nuevo mi pseudo croquis del elemento. De acá. ¿Por qué digo, está mostrando un espacio, pero podría mostrarlo mejor? Porque creo que esta escalera es interesante, por supuesto que sí, pero estamos, parece que quedándonos bastante en lo que ocurre en ese elemento, ¿no? Distinto es si yo agarro esa línea que es la que ya voy a hablar, que es esta, la prolongo un poco más, ¿no? A lo mejor esta línea la prolongo un poco más, a lo mejor estas dos esquinas las prolongo un poco más, ¿cierto? Y doy cuenta de precisamente cuál es el espacio, ¿no? ¿Dónde está esa escalera? Alejo un poco el croquis, ¿no? ¿Se entiende? Yo creo que si esta escalera estuviese dibujada un poquito más pequeña, ¿no? Y el croquis abarca un poco más, para poder precisamente hablar de la totalidad de este espacio, ¿no? Y él dibujó una persona escalando acá. A lo mejor la puedo incluso relacionar con otra persona que está mirándolo acá desde este sector, ¿no? No sé, podría ser también, ¿no? Creo que esa idea de la relación entre este espacio que está aquí y esto que está ocurriendo acá sería interesante de croquear, más que hacer un zoom único a la escalera, porque creo que la escalera como espacio queda como en un espacio, en una cuestión ambivalente, en mitad objeto, mitad espacio. Eh, y también le daría mucha más justicia a lo que está ocurriendo aquí abajo, con todos estos vegetales, ¿no? Con todos estos vegetales, digo, con todas estas plantas, ¿no? Eh, claro, uno podría decir, claro, en realidad este matorral no era un matorral, sino que era un macetero, ¿no? El cual, digamos, me marca este sector acá, ¿no? Entonces genero precisamente una especie de contraste, ¿no? Una especie ok, este espacio que empieza con la escalera acá remata con precisamente el macetero que está aquí, ¿no? Entonces, para esta persona hay una superficie de este tamaño. Podría ser, ¿no? A lo mejor. Estoy diciendo si un macetero y en volada es un matorral y no sé, estoy puro divagando. Pero eso, yo creo que podría generarse, se dan cuenta, el croquis empieza a aparecer más si nos quedamos un poquito más afuera del objeto, en este caso de la escalera, y empezamos a nombrar esa relación con el espacio, ¿no? Con lo que mencionan estos círculos. La idea es siempre buscar eso, siempre croquear algo que informe, chiquillos. Eh, entonces, pongamos ese como por ahí, digamos que ese era nuestro croquis. Porque ahora voy a pasar a la etapa siguiente. Después de ello teníamos si se está observando el lugar y ahora el croquis y la calidad del croquis como tal. ¿El croquis termina donde termina? Sí, aparentemente sí, en la izquierda no. No sé cómo termina, digamos, en este sector de acá, ¿no? En esta parte de acá. Quizás sería interesante saberlo, ¿no? Precisamente a eso me refería, con que esta parece que muy cerca. Si hubiera estado un poquito más lejos de la escalera, podría haberse informado mejor de lo que ocurre en este recinto. No sé si, no sé, estoy divagando ya, pero ¿qué pasa si en esta escalera existía un vano, por ejemplo? Una puerta. ¿Qué pasa si esta escala llega y luego se acaba aquí, ¿no? Y existe una estructura que alcanza a apreciarse. ¿Qué pasa si aquí existe otro vano, ¿no? Estoy pensando si es así la cuestión, no, pero, por ejemplo. El croquis podría haber terminado un poco más acá, para poder dar cuenta precisamente el espacio que se enfrenta a esa escalera y precisamente esta línea que es la que yo quería hablar hace rato, que me parece interesante que aparezca, ¿no? Con esa forma, ¿no? ¡Pum! Estoy alargando el croquis porque el croquis no se acabó acá, profe, se acabó acá. Sí, así funciona, pero dale un poco más de aire, tira más para acá la cuestión, ¿no? Lo mismo con estas que están acá arriba, ¿no? A lo mejor pueden tirarse un poco más, pueden hablar un poquito más de lo que ocurre, un poquito sin llegar a tener que dar detalle a cada uno de esos elementos. Por supuesto que no, son líneas que nos van posicionando, contextualizando para poder entender mejor ese espacio. Eso como comentario. El achurado creo que hay momentos que están re bien logrados, como lo que ocurre acá, como lo que ocurre aquí, ¿no? Entre medio de estos matorrales. Y hay otros elementos que están menos logrados, ¿no? Como el achurado que está precisamente en la baranda. Aparentemente la baranda fue realmente un tema complejo, aparentemente. Este achurado se ve bien, pienso yo. Sí, podría haber tenido alguna especie de más de difuminado. ¿A qué me refiero cuando digo difuminado, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy achurando algo? Y como que lo corto todo en la misma línea, ¿no? Estoy aquí y todo llega hasta acá, ¿no? Existen croquis así, ¿no? Existen ejemplos de ello. Pero la idea es que uno tiene que llegar a ese croquis cuando domine el resto. Eh, Cuando yo digo que esta cuestión termina así, es cuando el sol llega demasiado recto, ¿no? Y se alcanza a apreciar que la sombra tiene, digamos, un contraste alto. Normalmente las cosas no son así, menos en la estación en la cual ustedes están croqueando. Normalmente
Los croquis son un poco más difusos. ¿A qué me refiero? Perdón, las sombras son más difusas. ¿A qué me refiero? Como que a lo mejor dibujo una línea que termina hasta acá, otra que termina hasta acá, que termina hasta acá. Dibujo otra línea como por acá, dibujo otra línea por acá, dibujo otra línea por acá, como que empieza como a perderse un poco la idea, ¿no? Eso ustedes pueden ejercitarlo, creo yo. En el rato que queda con algún croquis que les quede, ¿no? Se dan cuenta como que existe cierta como, es como que normalmente yo no hago los achurados con X, pero vamos a hacer el ejercicio aquí. Una cosa así, y aquí como que empieza a desvanecerse. Se dan cuenta, claro, aquí toda esta cuestión está en negro, ¿no? Y aquí en realidad yo estoy hablando de que este sector está más negro que este, y aquí empieza como a difuminarse de alguna manera, ¿no? Yo creo que uno puede lograr eso con el achurado y lo instaría a que lo probaran. Eh, eso, eso como comentario. Yo creo que principalmente le falta, te creo que evitar lo que mencionaba de cierta línea ingenua, sobre todo. ¿Veamos el otro? Ya, perspectiva, aparentemente está todo bien. Mm. ¿Se dan cuenta que el matorral es el mismo que dibujó antes y estamos en otro lugar? A eso me refiero con línea ingenua. La línea en la cual se mete como la cabeza. Ah, ya sé, un matorral. Y la cabeza dice, sí, 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 profe, yo sé cuáles son los matorrales, los he visto muchas veces. Y yo los dibujo todos así, pum, y aparece eso. No, pum. Porque precisamente está dando cuenta que Leonardo en este momento, en el momento de ese matorral, miren la tontera, en ese momento ese matorral dejó de observar y empezó a utilizar una cuestión que tenía en la cabeza. ¿No? El matorral se dibuja así. Y en realidad es que las cuestiones no funcionan así. En realidad es que los matorrales todos tienen formas distintas, los árboles todos tienen formas distintas. Aunque una palmera sea igual que una palmera, no tiene la misma forma, no tiene la misma altura, no tiene la forma de la hoja distinta, quizá. No tiene la misma cantidad de hojas, a lo mejor hay una palmera que fue cortada de hojas, no sé, hace un mes y hay otra que tiene hace 6 años las mismas hojas, por ejemplo. La sombra que provoca cada elemento es distinto, ¿no? El contraste que genera, ¿no? El volumen en el espacio que genera es distinto. Entre cada matorral, entre cada árbol, entre cada planta, entre cada pasto. Y nosotros estamos observando, chiquillos, estamos observando. Por eso voy a ser bien majadero con esa cuestión. Si me aparece un dibujo que es como ingenuo, ¿no? Como que viene como de la cabeza, ¿no? Ah, sí, sí, eso es lo que yo siempre he conocido como. No, no. Como ventana, no como puerta. No, tiene que aparecer lo que ustedes observan, chiquillos, lo que está al frente de ustedes. Esa cuestión es importante. Esa relación ojo-mano es lo que se necesita que usted haga. Y eso también lo vengo diciendo hace rato. Entonces, por eso. Evitaría cierta ingenuidad. No, pero perdón, vamos en orden. La perspectiva, ahora las líneas. Líneas seguras, si se aprecian, le pasa algo con este pilar que viene a ser un pilar curvo, ¿no? Aparentemente está en un lugar donde existen muchas cosas que son como curvas, o como con leña, o como con tronco. Pero de nuevo, si estamos hablando de cuestiones que son tronco, o cuestiones que son como más, como pongámosle el adjetivo rústico, ¿no? En vez de dibujar esta cuestión así como una longaniza, ¿no? Como una vienesa. Lo que yo buscaría sería detenerme un poquito en eso y hablar de precisamente de que esta cuestión es un elemento mucho más rústico. Entonces voy separando líneas, ¿no? Y a lo mejor mi pilar, ¿no? Ese tronco que tengo pilar. Le doy un poquito más de información. Oye, si estáis frente a una cuestión que tiene muros de tronco, o sea, unos pilares de tronco, hay que explicarlo, ¿no? Entonces puede uno darse un poquito más de tiempo, ¿no? En vez de dibujar en la vienesa, dibujemos un tronco de verdad. Si es que este es un tronco, porque si esta cuestión es otro elemento, ¿no? Que puede ser una de madera común y corriente. Entonces, la recomendación es que evitemos, como les decía, esa cuestión de que la línea voy y sigo allá. Se forman estas guatas extrañas, ¿no? Que no aportan, no aportan. Ustedes tienen que dibujar líneas, separarlo, dibujar otra línea y así. Y van así. Entonces, a eso me refiero. Si es que esta cuestión es una cosa de tronco, me falta que deje de parecer bien esa y se parezca a tronco. Si es que esta cuestión no es tronco y era una cuestión normal, entonces está mal dibujado.
Línea segura, achurado, hay elementos que están bien logrados, pienso yo que son los que están en este sector, sí, los que están detrás de este macetero, sí, sí, está tramado, ¿no? Para poder hablar de cerámica creo que podría haber quedado mejor, cuando menciono la prolijidad. Y esta como sistema de viga, ¿no? Que como una cercha que está acá, yo creo que merece ser mejor observada, yo creo que así no es como es. Creo que eso se ve como si fuese un papel cortado, ¿no? Como una especie de guirnalda y cada uno de esos palitos debe haber tenido un volumen y cada uno de esos palitos debe haber llegado precisamente a esta cubierta curva que debe ser complejo de dibujar, por supuesto. Se da el tiempo en intentar dibujar las sombras, se aprecia ello y eso. Entonces ya, perspectiva, línea, espacio. ¿Está croqueando un espacio? Aparentemente sí. Y acerca del croquis en sí. ¿Dónde termina el croquis? Yo creo que este croquis, vamos a dibujarlo aquí. Chiquillo, sí. La clave está en esto. Yo se lo he dicho. El croquis termina donde el croquis termina. Si ustedes saben dónde el croquis termina, ustedes saben croquear. Miren, fíjense. Yo hago esta cuestión aquí. ¿Ya? Como el techito que está acá, ¿no? Voy a hacer esta cuestión acá, esta cuestión acá. Ah, era más grande esta cosa. Era más grande, sí. Bien, bien. Ya hay como que hay un cajón para allá adentro y después aparece esto, ¿no? Como que hay un sistema de vigas bien extraño, el matorral imaginario y la persona en bicicleta, ¿no? Que la silueta yo creo que le falta un poquito más de pega, ¿no? Ya, la silueta, ya. Ese ha sido dibujado un poquito más allá. Y me hubiese permitido comprender algo tan básico como ¿a qué se enfrenta esto si yo estoy acá al frente? ¿Hay algo? ¿Hay algún elemento? ¿Hay alguna otra persona por último? ¿Hay una reja? No sé, ¿hay algún basurero? Porque aparentemente estamos en el centro, ¿no? Como una cuestión más urbana. Un macetero ahora, no sé. ¿Para qué? Para poder precisamente posicionar el croquis, y estoy dibujando esto como la fachada de cierto espacio exterior, ¿no? Que esto es lo que estoy marcando en un círculo, ¿no? Sí, forma que no sé si es un círculo o no. Entonces sí, uno corta el dibujo acá, tal cual aparece cortado aquí, ¿no? En realidad lo dejo hasta ahí, ¿no? Ya, esta cuestión sigue para allá, me importa bien poco. Lo que yo estoy buscando dibujar es precisamente la relación entre esta fachada con este espacio, con quizás lo que hay al frente, con quizás lo que hay al lado, con quizás lo que hay en este sector, ¿no? Cuando menciono que uno tiene que dibujar espacio, fíjense si es complicada esta cuestión, chiquillos, si no es fácil, lo que ustedes están haciendo no es fácil, no se tiren a morir. Es complejo, demanda trabajo y eso es lo que les he estado diciendo mucho tiempo. Ustedes están observando espacios, no objetos. Si yo dibujo una fachada, ¿no? Este es mi croquis, ¿ya? Ese cuadradito, lo que está dentro de ese cuadradito es mi croquis. Si yo dibujo una fachada así de cerca, ¿no? Así de cerca, que hay una ventana, y la persona no alcanza a apreciar, no alcanza a estar aquí, ¿no? Porque estoy dibujando la fachada desde muy cerca, ¿no? Estoy dibujando un elemento. Sí, es arquitectura, sí, es una fachada de una casa que por ende es arquitectura, sí, pero estoy dibujando un elemento. Lo que yo necesito es hablar de espacios, chiquillos. Hablar de espacios me refiero a esa tridimensionalidad que ustedes incluso estaban explorando en taller. Ese vacío, ¿no? El vacío hipotético que hay en las cosas, ¿no? El aire donde uno camina, donde uno habita. Mi habitación, esta oficina en la que estoy, no son los muros, ¿no? No son los cuadros que están puestos, no es mi escritorio. Es otra cosa mi habitación. O sea, mi oficina, vale. Mi oficina. No es la ventana, porque esas cosas son objetos. El espacio es lo que está dentro. El espacio quizás podríamos entenderlo como el aire que está dentro. Pero no el aire como desde un punto de vista como metafísico, ni absurdo, ni una salecera. Es básicamente el cuadrado de aire en el que estoy. Y ese cuadrado de aire cambia de forma, y cambia de calor, y cambia de luz, y cambia de tono, y cambia de ritmo, acorde a cada elemento.
Estamos jugando con cubos de aire, chiquillos. Entonces, por eso es que el croquis, ustedes háganse cargo de precisamente ese cubo de aire. A lo mejor esa fachada informa, ¿no? Esta fachada informa de un cubo de aire acá al frente, ¿no? Lo mismo ocurre en este otro ejemplo que decía aquí de la escalera. La escalera a lo mejor me marca un cubo de aire que hay ahí. Y por eso menciono que la escalera es mitad objeto, mitad espacio. Porque en rigor, tiene razón. La escalera tiene su propio cubo de aire, su manera de comportar el aire ahí. Nosotros estamos buscando hablar de eso, chiquillos, de ese aire que nosotros generamos entre medio de las cosas. Porque uno vive en esos cubos de aire y uno como arquitecto tiene que moldear esos cubos de aire, ¿no? Y lo digo cubos porque ni siquiera sé cómo mencionarlo, porque la forma puede ser cualquier cuestión. Esto no es un cubo, es más largo para allá que más alto. Eh, Puede ser un domo. ¿Cachado los domos? Bueno, si han visto la película Los Simpsons de más. Como esa media esfera que ponían arriba de Springfield. Pero a eso me refiero. Entonces, el croquis tiene que enfrentarse a esa idea. Ustedes están buscando comprender lo que moldea estos cubos, y le digo cubos con un asterisco enorme, ¿no? De aire. Porque cada cubo, asterisco gigante, de aire es distinto. En rigor, lo que está croqueado aquí, en este croquis, es una de las cosas que moldea este cubo de aire. A lo mejor enfrentándolo a otro, ya podemos tener una cierta asociación de lo que ocurre en esa construcción del cubo de aire. El croquis nos permite observar espacios chiquillos. Lo complicado es eso. Por eso importó mucho que dejaran sus dudas hasta las 9, porque creo que esto demanda de que de ustedes exista un interés real. Y para eso, primero, es hacer caso a las cuestiones que se piden, ¿no? Chiquillo, los croquis son observación de ustedes. Es solo hacerse cargo de lo que ustedes tienen al frente. Y ustedes no saben lo que hay que observar, porque nadie sabe lo que hay que observar al momento de pararse. Nadie. Ni siquiera el arquitecto más experimentado. Ni siquiera nadie es capaz de decir, ah, sí, yo sé croquear. Todo, ¿no? Cada espacio demanda una observación distinta. Cada espacio es una experiencia distinta. Desde si me ubico aquí o allá o acá o allá, implica tabula rasa empezar de cero, ¿no? Tengo que volver a croquear algo, tengo que volver a entender algo. Nuestra única herramienta son las líneas seguras y la comprensión de la perspectiva. Pero la observación siempre va a salir de lo que los ojos están diciéndole, ¿no? Nunca la cabeza, los ojos. Insisto en ese punto. Pero bueno, eso sería como comentario. Veamos lo que viene después en el chat. Gracias, Leonardo. Muchas gracias a usted, profe. Bacán. Veamos lo que menciona la Abigail. Ella envió un correo hace 2 o 3 días. Y aquí está. Veamos de inmediato. El lunes envió esto. Sí, y creo que sí, se me pasó. Veámoslo al tiro, no hay ningún problema. Bien. Haciendo analogía a lo que mencionaba antes, vamos a hacer la corrección, digamos, acorde a los puntos que son los que importan. Si es que termina de pasar ese camión, ¿no? Ahí se fue. Ya. Bien, Abigail. Gracias por tu correo, primeramente. Veamos primero el tema de la perspectiva. ¿Hay algo que salte a la vista que uno diga, esta cuestión está un poco errática? La verdad es que en este croquis, sí. Veamos el croquis siguiente. Este croquis, ¿hay algo que salta a la vista que está errado desde el punto de vista de la perspectiva? La respuesta es sí. Aquí, la respuesta es que sí. Esto es como una especie de testeo, ¿no? De prueba. Pareciera que está probando la manera de churar ciertas cosas. La Abigail tiene bastantes problemas desde el punto de vista de la perspectiva de las cosas. Necesitamos que observe precisamente la relación entre los elementos clave que yo he mencionado desde el inicio. Fíjense, espérense, aquí. Pero la línea horizonte, chiquillos, esa cuestión ¿cómo se llama? Mandatory. Voy a hacer una línea, pero voy a usar la trampa. No. Ah, espérense.
¿Qué pasa esta cuestión? Creo. Y sí, ahí sí estoy. Ah, línea de horizonte. ¿Ya? Desde esa línea horizonte, yo identifico de dónde estoy puesto el punto de vista, ¿no? El punto de fuga, perdón. Ya, pareciera ser de que todas las cosas confluyen hasta allá. Voy a dibujar lo que estoy observando desde donde estoy sentado, ¿ok? Estoy sentado, por lo tanto, la apreciación de los elementos va a ser distinta. Claro, mi punto de fuga pareciera ser que está justo en medio de esta pantalla, ¿no? Entonces, esta pantalla voy a dibujar las líneas principales, ¿no? Una cosa como por acá, una cosa como por acá. Ya, esa es como la línea para ese elemento. Aquí tengo lo que aparentemente es el umbral de la ventana, ¿cierto? Que va un poco hacia arriba, un poquito más arriba, creo yo, alcanzo a observar. Estoy relacionando cada línea con mi punto de fuga, ¿no? Con la línea de horizonte. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver al tiro. Yo, desde este punto, yo proyecto ciertas líneas, ¿no? Proyecto ciertas líneas. No, voy a proyectar una para acá. ¿Pero para qué? Para marcar este punto. ¿No? Y para marcar este punto. Eso me significa que estoy aquí. Estoy intentando observar mientras dibujo. Ya, ok. Ok. Empiezo a, ya desde este punto, ¿no? Esas líneas que hice al inicio no me sirvieron para nada. Y pasa, pues si uno se equivoca, uno va como comprendiendo las cosas mientras. Entonces, si tengo una diagonal aquí, aquí aparece, ahí está, y otra diagonal que viene aquí, ta, 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 y aquí está el computador en el que estoy ahora. Ustedes están aquí en esta pantalla y hay otra pantalla que está apagada al fondo. Va a ser como ya. Con esto explico que es un computador, no voy a poner a dibujar el modelo y cuestiones así, que a lo mejor voy a dibujar el touchpad que está aquí. La pantalla tiene una línea doble, ¿cierto? Porque la ventana que está aquí, ¿cierto? Voy a dibujar las líneas principales. Acá está la pantalla de mi colega que se sienta acá al lado. Tiene un brazo, qué sé yo. Y aquí aparece la línea del escritorio. Pero la línea del escritorio es mucho más inclinada aparentemente. Como que va viniendo hacia abajo entonces. Ya, por ahí está. A ver si lo hubiese hecho con la misma lejos. Por acá. Em, en ese elemento ya, desde esta idea de la línea de horizonte, ¿no? Es que yo puedo marcar ciertos elementos, ¿no? Y ahora me voy a ir a lo que ocurre allá afuera, afuera de esta ventana, ¿no? De este marco que tiene la ventana, que una vertical aquí, ¿no? Un par de horizontales acá, observo, creo que esta horizontal es mucho más delgada, observo que de las verticales, ¿cierto? Y aquí hay una particularidad que tiene esta ventana y ninguna otra, pienso yo, que en una de las hojas tiene dos y en la otra tiene una sola gran ventana. No sé cómo no me había dado cuenta de eso. En realidad sí me había dado cuenta de eso, pero hace mucho tiempo no me acordaba. Mm, Esta ventana tiene perdón, tiene ¿cómo se llama? Un vano, por lo tanto voy a hacer ese retranqueo que existe aquí. Y voy a borrar esta línea como para que se entienda mejor lo que está pasando ahí. Y acá tengo una prueba de impresión, que es un papel, así que lo dibujo con una valorización distinta. Un cuadro que regala un amigo, un póster preferible de Camiroaga, porque Camiroaga in the skies. Y, claro, el borde de este pastel. Y lo que ocurre afuera es que existen ciertos muros, ¿no? Y estos muros me van a importar mucho desde el punto de vista de las cosas. Porque aquí voy a tener que proyectar una cuestión que tiene cierta altura, tiene cierta cuestión para acá, ¿no? Tiene ciertos elementos, ¿no? Y creo que mi croquis se va a tratar un poco más de reflejar lo que está ocurriendo afuera de esto, ¿no? Ahí está el edificio que alguna vez les mencioné, que siempre veo desde aquí. Tiene unas perforaciones, el edificio Servio, que está, digamos, en la... Dos norte, sí, dos norte con dos oriente. Unas ventanas que dibujan con una línea súper gruesa porque está muy lejos, ¿cierto? Pero alcanza a apreciar, ¿no? Y esto por acá, conecta como... Y esto se interrumpió con otro muro, ¿no? Que está aquí, que está acá.
Hay un muro bastante grande que obstaculiza bastante la vista. Hay unos muros inferiores que te tienen como cierta albañilería. Lo voy a dibujar solamente con una especie de churado, ¿cierto? Entonces, sí, aparentemente tengo los elementos, ¿no? Aquí mi amigo tiene una alcancía de Darth Vader. No sé, ya no sé. Bueno, esta línea podría me quedar mejor. A ver, espérame. Y este tiene una línea de horas para acá, que marca el carro. Acá tengo una división entre los escritorios. Yo creo que voy a utilizar la línea de punto de fuga, ¿no? Mejor. Voy a dibujar la línea en cualquier lado. ¿Se dan cuenta? Y con eso, como que uno empieza a adoptar ciertas formas, ¿no? De cada cuerpo, ¿no? De cada volumen que ocupa el espacio, siempre de manera tridimensional, en la idea, ¿no? Cuando uno se apura y dibuja las cuestiones tridimensionalmente, pasa lo que acaba de pasarme a mí, ¿no? Estaba dibujando una diagonal de un elemento que estaba para allá, pero sin embargo, si yo lo comparaba desde la idea del punto de fuga, esa línea iba a cambiar. Este tipo tiene una interfaz de audio aquí, tiene una electrodo allá, como que esa es la línea. Ahí más o menos. Todo eso partió desde la idea de... Oh, no quiero esa línea de vuelta. Ahí sí. Todo partió desde la idea de que esta cuestión tiene una línea de horizonte. Y desde aquí uno empieza a dibujar cada elemento, ¿no? De aquí con esta relación, con este punto de fuga, ¿no? Sí, existen ciertas diagonales que van condicionando, pero todo emana precisamente de lo observado. No dibujé nada de la cabeza en este report, dibujé solamente cosas que estaban siendo observadas. De hecho, yo ahora que me faltó ese follaje del árbol que mencionaba antes, ¿no? Estaba por aquí arriba. Ahí está. Em, a eso me refiero. Lo que importa, y volviendo un poco a lo que mandaba la Gael, es que aquí hay dibujos que son muy mentales, hay dibujos que están todavía muy interpretativos de lo que se observa en la realidad, ¿no? Aquí quizá existe algo, ¿no? Pero sin embargo, la perspectiva se respeta en esto, sin embargo, en la cama no. La cama se debe acercar un poco más hacia nosotros, se debe ir agrandando hacia nosotros. Y eso uno se da cuenta al momento de observarlo. Creo que le falta bastante trabajo. Hay mucho dibujo todavía que dibujo mental, dibujo que así es como pienso que es la casa. Confíen más en sus ojos, chiquillos. Confíen más en lo que se está observando. Eso es lo que tienen que traer. Traigan lo que ustedes ven, no lo que ustedes piensan que ven. Un poquito Matrix sale esa frase, pero es cierta. Y cuando ustedes observen, se dan cuenta, punto uno, de que esta silla no es tan así, ¿no? De que esta cuestión no tiene un mueble como con papeles al lado, ¿no? Sino que todo tiene su grosor, todo tiene su volumen en los lugares que ocupamos. Esto creo que está dibujado como mental. ¿Por qué? Porque estamos dibujando la casa como si fuese una casa de muñecas, ¿no? Como que estamos mirándola desde arriba. Y en realidad estamos experimentando el espacio que está ahí, ¿no? Estamos experimentando ese living, ese comedor. Entonces, una cosa tan simple, ¿no? Voy a dibujarlo re rápido para no alargarme mucho. Em, Uno no experimenta los lugares diciendo, este es el muro de atrás, ¿cierto? Así. O sea, fíjense en el muro que está detrás mío. Ah, pero tengo la cámara apagada, ¿no? Sí, la apagué, ahí está. Mm. Fíjense esas líneas que son para arriba, ¿o no? O sea, si yo estoy aquí mirando algo así, es como si yo estuviese mirando una cajita, ¿no? Y yo estoy parado acá al frente de esta cajita y estoy mirándolo desde arriba. En cambio, lo que yo quiero saber es cómo habitar dentro de esta cuestión. ¿Y cómo habito dentro de esta cuestión? Voy a ponerle una gran X ahí para que se sepa que no. Seguramente ese muro de fondo, seguramente tiene unas diagonales que son de este tipo. Y automáticamente cambia la percepción. En este momento yo puedo comprender de que existe una línea de horizonte, ¿cierto? Puedo comprender de que puedo posicionar una silueta aquí, ¿no? De la idea del ojo, ¿cierto? Puedo posicionar una silueta incluso más cerca, ¿no? Porque el espacio que estoy dibujando está siendo habitado, ¿no? En ese aspecto. Aquí tenemos una ventana y una puerta, ¿no?
Va, Illustrator. Claro, seguramente esa puerta tiene un ancho, ¿cierto? Tiene un vano, tiene una estructura, ¿no? Y esa estructura tiene también otra estructura para la ventana que a lo mejor tiene un ancho importante. Seguramente tiene una cortina, ¿no? Y que tiene esa forma, ¿no? No voy a poner. Pero puedo hablar más del espacio si es que estoy adentro de él, ¿no? Porque estoy habitándolo. Y nosotros como arquitectos tenemos que hacernos cargo de lo que se habita. Esta cuestión viene para acá, ¿cierto? Esta línea viene para acá. Observando esto, ¿no? Como ese vano que hay aquí. Hay un interruptor ahí, pero no me importa a mí el interruptor, ¿no? O quizás sí, dependiendo de lo que esté observando. Aquí existen un par de cuadros, uno más chico y otro más grande, ¿no? ¿Existe alguna idea de que este sector es más oscuro? Entonces, ¿se dan cuenta que el croquis cambia absolutamente si nos hacemos cargo de la perspectiva de las cosas? A eso me refiero mucho. La línea de horizonte, el punto de fuga, las diagonales que mandan, ¿no? Aquí están todas las diagonales, fíjense. Hay una diagonal aquí, hay una diagonal acá, acá, acá. Claro, seguramente esta línea yo debería haberla dibujado un poco más corta, hasta ahí, ¿no? Claro, pero aparece el espacio que está siendo buscado representar. Y al frente dice que hay un tableado. Y ese tableado serían puras diagonales desde el punto de vista, desde el punto de fuga, menciono. Todas responderían a ese punto de fuga. Todas, 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 todas buscarían precisamente dar esa como sensación, ¿no? De que todo va a converger en un punto allá. Entonces, es muy distinto suponer que un croquis tiene esa condición como dibujarlo desde arriba, que ocurre en estos dos, ¿no? Que no. Perspectiva aquí también, ¿no? ¿Qué será esto? Será un par de muros, ¿no? Tres muros. Eh, tu, 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 tu. Voy a hacer un basurero aquí. Claro, si es que existen dos muros, que es muy chévere, ver que se me mueve como por ahí. Seguramente ese muro que vaya respetará alguna diagonal, ¿cierto? Y otra diagonal que respetará la parte de arriba de este muro, quizás, ¿no? Porque estas dos cuestiones marcan, rematan en un punto de fuga que está allá hipotéticamente allá lejos allá, ¿no? Entonces esas dos líneas funcionan en base a un punto que está allá. Quizás todas estas líneas que dibujé aquí rematan en un punto hipotético que está, pero ni siquiera puedo dibujarlo porque estoy afuera de Illustrator. Pero está muy allá. Y hay un basurero ahí, ¿no? Y el achurado no sé qué buscar representar. Si es tableado, entonces el tableado podemos hacerlo con una línea un poquito más, más tiritona, ¿no? Más como segura, ¿no? Más estoy haciendo lo que estoy observando, no lo que viene de mi cabeza. Aparentemente esta línea es como, esta línea yo sé, yo creo que esto fue una práctica de esa línea. Oh, acá las ventanas todas tienen marco, estas puertas tienen marco. Esta cuestión pareciera ser un macetero con un tronco gigante, tendría que confirmarlo. Este creo que tiene lo que mencioné anteriormente, ¿no? Está siendo observado desde adentro. Pero aún así faltan detalles precisamente lo que ocurre en los bordes de estas cosas, ¿no? Como todo tiene un volumen chiquillo. Y eso es el problema del espacio. Todo ocupa volumen. Lo mismo acá, si esto es una piscina, esta piscina tiene un volumen pero cóncavo, ¿no? Que va hacia adentro. Esta cama tiene un volumen que viene más acá. Esta cuestión es un lugar para sentarse, ¿no? Como una silla de playa. Bueno, también tiene volumen, tiene ancho, ¿no? Tiene cuatro patas. Así que esos serían los comentarios. Necesitamos que tus dibujos vengan de lo que el ojo te dice que está viendo. Eh, y por eso las líneas más erráticas. Aquí se aprecia una línea que se ve segura, pero es porque está saliendo todo desde la cabeza, ¿no? Está saliendo desde lo que está siendo observado. Entonces a eso me refiero con dibujo ingenuo. Hay que mejorarlo. Así que eso, harta fuerza, ¿no? Hay tiempo todavía para mejorar. La Constanza Monsalve, veamos al tiro. Oh, corrección, ya, punto de vista de la perspectiva, aparentemente está bien, pero ahora que empiezo a mirarlo con un poquito mayor de detalle, estas líneas no están bien. Debe ser una mesa centro, ¿no? Yo creo, ese cubo, una mesa centro. Si una mesa centro está mal, debe respetar ciertas diagonales. Y te vas a dar cuenta que la diagonal, esta diagonal que está aquí, 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 con las dos de la mesa de centro, ¿no?
esta línea que está vertical acá, también debería ser una diagonal. Y todas van a converger, cada una de esas líneas que mencioné, en un punto que debería estar como por aquí, puesto de que mi línea de horizonte estaría hipotéticamente en este sector. Porque yo puedo ver una persona parada acá, ¿no? Puedo ver una persona aquí, como con la relación con esa cortina, con esa ventana, ¿no? Entonces sí, estaría la cabecita aquí, estaría el cuerpo acá. Entonces cada una de esas líneas va a buscar ese punto de fuga. Entonces la recomendación es darse cuenta de dónde está precisamente ese punto de fuga. Veamos el punto de fuga de este caso. Fíjate, hay una aberración. Fíjate que esta línea va muy para arriba y el refri, que es un poco más alto, esta línea va para abajo. Esta línea va muy acostada, pero esta línea va muy para allá. Esta línea viene para acá, ¿no? El calefón está por el otro lado, ¿no? No se está observando. Eso acusa de que no se está observando. Por eso empiezo revisando primero la perspectiva. Si hay alguien que está respetando la perspectiva, hay alguien que está respetando. Aparenta aquí, pareciera que la cosa está distinta. Pareciera que la cosa está distinta. Insisto una vez más, pero no voy a decirlo nunca más porque yo lo he dicho mucho. Línea de horizonte, miren. La línea de horizonte es donde ustedes ubican la vista de cualquier persona, ¿no? Aquí en una persona, ¿no? ¿Ya? Línea de horizonte. Línea de horizonte. Desde ella identifican los puntos donde convergen esas diagonales, ¿no? Hay puntos donde convergen diagonales, ¿no? Y desde ella es que uno empieza a comprender los elementos que están ahí, ¿no? O comprender a lo mejor que aquí hay un cuerpo que está volando, ¿no? Pero convergen, aquí está la mesa centro de la constancia, ¿no? Todo converge precisamente en esa línea hipotética, ¿no? En una línea virtual, está ahí, ¿no? Pero no está. Nosotros estamos buscando representar la realidad. Y la realidad nos muestra cosas que son leyes implícitas, ¿no? Que no estamos observando. Nosotros tenemos que traer eso en un papel, y ahí lo complicamos. Entonces, identifiquen esos puntos de fuga y automáticamente va a aparecer el espacio, automáticamente. Este no era el que estaba viendo acá. Entonces le falta eso, le falta precisamente darse cuenta de la observación. La línea segura la tiene, creo yo. El achurado es algo que puede seguir trabajando, pero va a encaminar, creo yo, va a encaminar. Las líneas, lo bueno es que no hay líneas peludas. Así que mi comentario es, obsérvalo. Eh, y revisa esos puntos de fuga de cada elemento, ¿no? Al momento de sentarse o al momento de estar de pie frente a algo, ¿dónde van esas diagonales? Y esas son las primeras líneas que se dibujan. Después uno va solidificando con otros detalles según lo que tú estás observando. Y el creo que infinitamente mejor. Lo que no me fije en la sombra no importa para esta ecuación. Para la entrega sí importa. ¿Ya? El Ethan llegó tarde, la Abigail llegó tarde, así que no lo voy a revisar. Ah, pero la Abigail es la misma. Este es ¿Tiene el mismo la Abigail, weón? ¿Cuánta Abigail hay? Espérame. Espérame. Gutiérrez. Abigail Gutiérrez. Abigail Gutiérrez. What? Oye, pero son dos croquis absolutamente distintos. Veo a este y me preocupo. Y veo a este y digo, está encaminado. Sí, quítale lo de la idea de la línea de peluda, ¿no? Quítale eso. Eh, pero al menos están empezando a aparecer los elementos desde la perspectiva, cosa que en el otro había serios problemas. Ya, como decía, el ítem llega tarde, no se revisa. Vamos a revisar a José porque le doy un minuto. Ujú. No, Perspectiva, se ve. Perspectiva, se ve. Viendo eso. Veamos la línea. Mm, Línea segura. Línea segura. Hay algunas líneas que yo digo que podrían haber sido dibujadas levantando el lápiz y siguiendo, pero ya estamos hilando fino. Creo que las líneas seguras están. Hay algunas líneas ingenuas, ¿no? A lo mejor este matorral que está aquí está un poquito ingenuo, ¿no? Sí, con lo que ya hablé. Con lo que hablé, yo creo que ya que salta a la vista esa cuestión. Creo que ese matorral no es con la hojita, sí. Si lo miramos de cerca, tiene otra condición.
Tiene otra sombra, ¿no? Tiene otra manera de conectarse con la luz. Bien, acerca de si se está croqueando espacio. Sí, absolutamente, absolutamente. Aparece una relación entre el contraste de lo que ocurre entre esta pandereta, ¿no? Entre esta construcción que está allá, ¿no? Con este elemento. Pero ese marco cierto espacio. Y el espacio que estamos observando está allá, ¿no? Está un poquito detrás de esto. Y está re bien. Así funciona el croquis. El croquis busca hablar de espacios. Este también, por supuesto. Inequívocamente hago una relación entre un fronte aquí y un fronte acá, con algunos. Este arbolito está ingenuo ya. Está un poquito ingenuo, un poquito ingenuo, un poquito ingenuo. Pero sí, habla del espacio, ¿no? Ahí croquis que habla de espacio, aparece que aparentemente el croquis termina donde el croquis tiene que terminar. Sí, sí, parece que sí, parece que sí. Eh, Interesante calidad gráfica, interesante el blanco, chiquillos. El croquis no es solo lo que se dibuja, sino también lo que no se dibuja. El blanco que está al lado de la tinta negra, ¿no? Importa. Así que bien, me parece buena pega, buena pega. Bien, seré justo. Yo quiero que ustedes confíen en mí, y para que ustedes confíen en mí, tienen que saber que cuando yo digo algo, lo voy a hacer. Y cualquier persona que envíe algo después de las 9, no lo voy a revisar. Sin embargo, voy a estar pendiente a los correos de ustedes. Tienen hasta la medianoche de hoy, ¿no? ¿Cuál era la fecha tope? La hora tope de la entrega, medianoche, parece que. Ah, ya me estoy cargando esa cuestión. A las 11:59, profe. Sí, era la 11:59. Gracias, Carla. Sí, sí. Tienen hasta medianoche. Pueden preguntarme cosas por correo, pero cuidado, cada vez queda menos tiempo. Así que, harta prisa. Recuerden, 15 siluetas, 30 croquis y el plano. Presenten la cuestión elegantemente. ¿Quieren saber cómo se presenta algo elegantemente? Aquí está la respuesta. El José envió 2 croquis presentados elegantemente. Vean ese contraste, vean la calidad de la hoja, vean el blanco, ¿no? Y lo centrado que está el croquis, ¿no? Si esta cuestión se pone en un PowerPoint, ¿no? O en un Illustrator, en lo que ustedes quieran, ¿no? Bien puesto, ¿no? Eso sube automáticamente la manera de apreciar su trabajo. Así que, si quieren saber cómo se presenta elegantemente, José Valenzuela mostró cómo se presenta elegantemente. Nada más que decir por mi parte, agradezco la participación de quienes estuvieron y quienes llegaron, digamos, quienes siguieron la básica regla el día de hoy. Así que eso, vamos a estar pendientes de los correos. Nos vemos, chiquillos, cuídense mucho y harto ánimo, harto ánimo.